Buenos días, queridos amigos y hermanos. Una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Gracias por estar allí domingo a domingo con el estudio de la palabra de Dios. En esta mañana quiero darle primeramente la bienvenida a cada uno de ustedes, a los hermanos que tenemos rato pues que no nos vemos, solamente pues nos saludamos por teléfono. Queremos darle un abrazo a la distancia, y para aquellos que nos sintonizan por primera vez, sean bienvenidos. Mi nombre es Kenny Enrique y estamos aquí cada domingo, pues y muy agradecido con el Señor por todas las bendiciones que Él trae a nuestras vidas, y una de ellas es la tecnología, porque a través de ella hemos podido hablar acerca de la palabra de Dios. En estos tiempos, cuando más se ha predicado, cuando más la tecnología, ¿verdad?, nos ha ayudado a difundir la palabra de Dios. Y es para mí pues una gran bendición poder llegar a ustedes a través de este medio. Así que pues sin más y más, queremos dar inicio a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Y en esta mañana quiero hablar acerca de lo que es la esperanza. Es un tema bien bonito, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que sea de edificación. Y entonces, para iniciar, quiero regalarle primeramente, antes de que entremos a la lectura bíblica, quisiera regalarle este versículo que está en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, y dice así: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque no nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjese qué precioso. Quisiera empezar en este momento también. Quisiera que vayamos ahí mismo al libro de Romanos, el capítulo 4. El capítulo 4 y el versículo del 13 al 19. Vamos a estar dándole lectura y entonces vamos a empezar con el desarrollo de esta clase. Así que vamos a leer. Dice así el versículo 13 del capítulo 4 de Romanos. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice el versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y el versículo 19 finalmente dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Damos gracias a Dios por su palabra. Y observe aquí que en el versículo 18, observe que la palabra esperanza es usada 2 veces al principio de este versículo. ¿Cómo puede una esperanza estar en contra de otra esperanza? Como que resulta un poquito confuso esto, pero la palabra de Dios no tiene la respuesta a esta pregunta. Esta situación ciertamente no tendría sentido,
Y es por eso que concluimos que el apóstol Pablo está usando aquí la palabra esperanza con dos definiciones contrastantes. Así que vamos a ver con un poquito de más detalle acerca de ambas esperanzas. Existen, fíjese, querido hermano, existen básicamente dos clases de personas en el mundo y ambas ciertamente alimentan uno de los dos tipos de esperanza. Mire qué cosa tan interesante. Ahora, hay una pregunta: ¿cuál tipo de esperanza ha sido la suya? Porque nos cuestionamos muchas veces acerca de realmente dónde estoy poniendo mis esperanzas. ¿Dónde está mi fe? Que siempre van de la mano. Y aquí, la primera clase de esperanza se refiere a una esperanza en algo que es solo humanamente posible. Esta esperanza natural excluye el poder sobrenatural del trabajo de Dios en nosotros, negando que todas las cosas son posibles para los de la fe. Es decir, se está refiriendo a nosotros los cristianos. Entonces, esta definición de esperanza es caracterizada por simplemente alentar a que las cosas van a salir bien, ¿verdad? Y depositamos nuestra fe, nuestra esperanza en nuestro propio intelecto, en nuestras propias fuerzas. Este tipo de esperanza de la que Pablo afirma que Abraham estaba en contra, imagínese usted, es el espíritu de este mundo, el cual debemos rechazar mientras caminamos por la fe. Eso es un punto bien interesante. Ahora, la segunda clase de esperanza, ¿verdad?, es la que sigue la interpretación tradicional cristiana de la esperanza, que es la expectativa en que las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y en un momentito vamos a ver más adelante algunos pasajes bíblicos acerca de la vida de Abraham y la fe que él tenía y cómo se mantuvo fiel a la promesa que se le había dado, que Dios le había entregado. Entonces, fíjese usted, Abraham era un hombre que se le llama el padre de la fe. Ahora, Abraham tuviera una esperanza en sí mismo, en su condición humana, pero su esperanza estaba en lo que Dios había prometido. Y ciertamente, él cumpliría lo que pues le había prometido a él. Y esta es la esperanza que agrada a Dios. Cuando nosotros como cristianos, como creyentes, ponemos nuestra esperanza en la fidelidad de Dios, Dios le agrada eso. Y eso es bien interesante y es muy importante para nosotros y tiene una importancia inmensa para el Señor. Ahora, hablando de Abraham, un hombre que podríamos decir que tocó el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a hacerlo? Porque muchas veces nos cuestionamos a nosotros mismos y quizás somos un poquito duros con nosotros mismos al decir, no sé por qué no he logrado, no sé por qué Dios no me ha dado tal cosa, llevo años esperando y sencillamente no he recibido nada. Y nos cuestionamos nuestra fe, nuestra esperanza, en dónde están siendo depositadas. Ahora, tenemos que saber que siendo Abraham un hombre de altar, es decir, un hombre con una comunión con Dios extraordinaria, dándole siempre la gloria a Dios, perdonando las ofensas y los errores de los demás, siendo perseverante en su fidelidad. Eso es muy importante. Fíjese usted, perseverancia en su fidelidad a Dios y esperando pacientemente el cumplimiento de la promesa. ¿De cuál promesa estamos hablando ahí? ¿Verdad? Vamos a eso verlo un poquitito más adelante con detalles. Nos vamos a ir al Génesis, así que mantengan su Biblia en el capítulo 15 de Génesis, que vamos a desarrollar algo interesante con respecto a la esperanza. Pero en esta ocasión el pasaje leído nos relata la forma en que el apóstol Pablo, aquí donde leímos, ¿verdad?, del 13
al 19, nos relata la forma en que el apóstol Pablo se refiere a Abraham y comparte todo aquellos que ayudó a este varón a mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Este pasaje hace ilusión a Abraham cuando este era ya casi de 100 años, cuando parecía que ya no había ninguna esperanza. La expresión esperanza contra esperanza tiene que ver con aquellos momentos en la que la esperanza humana se ha terminado y solo queda la esperanza en Dios. Fíjese qué interesante, qué maravilloso esto. Ahora, frente a estas reflexiones, podríamos ver tantas cosas que pudiéramos ver que en la vida de Abraham era el que menos podía decir, no tengo ya en qué poner mis esperanzas, porque Dios me ha prometido algo, pero es imposible a mi edad de casi 100 años, mi esposa estéril, o sea, era algo imposible, que todas estas cosas evidenciaban que ya no existía ninguna esperanza, era cero. Fíjese, vamos a ver lo que dice el versículo 19, que lo leímos, el último, dice, y se debilitó en la fe, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba ya como muerto. Imagínense, aún así no se debilitó la fe, a pesar de que ya él sabía que humanamente no era posible. Él estaba esperando la promesa de Dios. Fíjese, y también aparte de eso, siendo de casi ya 100 años, y también la esterilidad de su esposa, de la matriz de Sara. Imagínense, esto es algo interesante, porque la edad de Sara ya evidenciaba que ya no era una época de fertilidad física, El cuerpo de Abraham ya estaba como muerto, ¿verdad? Lo estamos leyendo en el versículo 19. Ya no tenía la energía, el vigor de procrear. Humanamente ya no había ninguna esperanza. Eso quizás es algo que él se ponía a pensar. Yo me puedo imaginar él a solas con el Señor, haciéndole muchas preguntas. Pero hay ocasiones en que muchas veces también nosotros podemos preguntarnos muchas cosas. El médico puede decir que ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer en cuanto a alguna enfermedad, en cuanto a alguna afección en nuestro cuerpo. Y pues decimos, ¿qué pasa, Señor? ¿Hay esperanza para mí? Él quiere que siempre nuestra fidelidad nuestra esperanza esté basada en su fidelidad. Y eso es muy importante. Ese debe ser una característica de nosotros como creyente, como cristiano. También muchas veces hay personas que reciben consejería matrimonial secular y pues se le dice también que ya no hay nada que hacer, que lo más posible es que o la solución es que haya un divorcio. Eso lo dice una persona que no tenga a Dios en su corazón, los consejeros matrimoniales seculares, ¿verdad? Entonces vemos también que cuando ya todas estas cosas empiezan a ocurrir, decimos que ya no hay nada que hacer. En estas etapas de la vida, cuando ya muchas veces vienen estas palabras de los profesionales, entonces nosotros decimos, pues realmente ya no hay más nada que hacer. En esta semana, con mucho dolor, escuché el relato de una persona, la cual le tengo mucho cariño, expresándome de que quizás en su matrimonio ya no hay nada que hacer, que ya todo está perdido. Y pues el Señor, lo primero que yo le pedí al Señor mientras ella me relataba aquello, era que me diera una palabra de esperanza para ella. Y el Señor me dio una palabra que yo sé que fue de bendición, de edificación. No todo está perdido. No todo está perdido. Y me dio mucho
mucho placer conversar con esta persona porque vi que al final no fue por lo que yo le dije, sino por lo que Dios puso en mi corazón compartir con ella. Y le estuve orando al Señor pidiendo de que esas palabras que fueron expresadas de mi parte hacia ella hayan calado en la vida, en el corazón, y que entienda que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de esperanza, que a pesar de cuando todas las cosas se ven deterioradas y se ven sin solución, Él siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué cosas ayudaron a Abraham? Vamos a ver primeramente, yo quisiera invitarles a que vayamos al Génesis. Voy a abrir mi Biblia por acá, por el libro de Génesis, y vamos a ir al versículo 15. Y después de esto, entonces vamos a ver qué fueron las cosas que ayudaron a este gran hombre de Dios que nos deja un legado para cada uno de nosotros. Dice el capítulo 15, vamos a leerlo del versículo 1 hasta el 4. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Serás sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esa era una pregunta que le hace Abraham al Señor. Y dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Fíjese, ahí le está haciendo una promesa, le está dando una palabra de algo que va a pasar en su vida. Pero vamos a ver, fíjese, y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas cuando Dios da una palabra a nuestro corazón y de momento la tomamos, pero queremos nosotros que esa palabra que nos ha dado Dios sea en el momento de nosotros. Pero esa palabra que le dio Dios a Abraham se iba a cumplir porque se la estaba dando Dios. Pero era en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham. Entonces fíjese lo que dice el capítulo 16, el versículo 1. Dice: Sarai, su mujer, la mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová no me ha dado, que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pero vamos más adelantito al versículo 4, dice: y él llegó a Agar, la cual concibió. Entonces vemos aquí que quizás ellos no supieron esperar, se desesperaron porque quizás como Dios le había dado esa palabra, le había hecho una promesa, y al ver que Dios se tardaba, porque muchas veces pensamos que Dios se tarda porque queremos las cosas a nuestro tiempo y no es en el tiempo de nosotros. Entonces esto fue lo que ocurrió. Tuvo pues la brillante idea de hacer tener esta idea de que él llegara a la sierva, y así pues concibió. Ya conocemos también la historia. Pero si nos vamos al capítulo 18, el versículo 11, dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Esto está hablando de lo que es el periodo menstrual. Ya era una mujer de bastante edad. Dice: y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré yo deleite siendo también mi señor ya viejo? O sea, a todo esto es una expresión de donde
donde ciertamente dejaba de ver su incredulidad y las esperanzas de lo que Dios en una ocasión le había dicho, le había dado, y al ver que eso no llegaba, quizás eso fue motivo de desesperación y tomar el control de la situación. Pero el versículo 14 dice, fíjese lo que le dice, dice aquí, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Todavía lo sigue recalcando, pero si vemos más adelante en el capítulo 21, el versículo primero, el versículo 1 dice, narra lo que es el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Fíjese bien, como había dicho Dios, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ahí vemos a un Dios fiel que está cumpliendo su promesa. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Fue cuando dio a luz a Isaac. Entonces vemos esta historia hermosa, una historia de esperanza, que habla de lo que es la fidelidad de Dios. Entonces, muchas veces, cuando estas cosas vienen a nuestra vida y decimos, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios va a cumplir lo que en una ocasión me prometió? Fíjese, las cosas que ayudaron a Abraham, y les quiero dar estos ejemplos bíblicos. Vamos a regresar al libro de Romanos, un momentito. Y las cosas que ayudaron a Abraham y a su fe, porque él creyó esperanza contra esperanza, es decir, que ya la esperanza natural, humanamente hablando, él las puso a un lado. Esas cosas fueron las cosas que ayudaron, los puntos que ayudaron a Abraham. ¿Verdad? Que él puso su esperanza humana, la puso a un lado y cogió y tomó la esperanza en Dios. Y eso es lo bonito de que cuando ya no hay esperanza, cuando ya vemos que todo está roto, entonces ahí empieza a trabajar la esperanza de Dios. Eso es muy, muy bonito. Es su fe. Su fe no menguó en ningún momento. No menguó. Él sabía. Entonces, fíjese, la actitud. Vamos a ver 4 puntos. Ese fue su fe. Ahora, su actitud se fortaleció dando gloria a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Fíjese qué bonito. Y esa es una de las cosas que alimenta la fe en Dios, en nosotros como hijos de Dios, es la actitud. No importa la circunstancia que usted y yo estemos atravesando. La actitud tiene que ser una actitud como la que tuvo Abraham, aquí escrita en el versículo 20. Pero también su convicción, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de que no debemos perder de vista nuestra convicción. Entonces, la convicción es plenamente, dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjense que él estaba convencido de que Dios en su momento lo iba a hacer. Y Dios lo hizo. Es algo increíble cuando leemos la historia de Abraham y de muchos otros grandes hombres de Dios que nos dejaron un legado extraordinario para nuestras vidas. Hoy día que estamos viviendo una situación bastante difícil mundialmente, es cuando debemos poner en marcha nuestra esperanza, nuestra fe. No debe menguar, al contrario, debe fortalecerse. Por eso es importante el estudio de la palabra, para que nos mantengamos con esa llama encendida del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Ahora, aquí también, ¿qué podemos ver en esta historia? Podemos ver la paciencia, supo esperar el momento de Dios.
Y eso es muy importante, esperar el momento de Dios. Fíjese lo que pasó en un evento cuando Sara, ¿verdad?, se cansó y perdió la paciencia, no supo esperar y tomó el control, tomó la rienda de la situación y dijo, pues yo te voy a dar un hijo de alguna manera, pero te lo voy a dar. Porque en un momento quizás, como no tuvo, cuando se pierde la paciencia, viene la duda. Y eso es peligroso. Entonces dice que él supo esperar en Dios. Ahora, su fidelidad. Fíjense lo que es interesante y es bonito, y esto es lo que más me gusta. Es que a pesar de la circunstancia, él se mantuvo fiel. A pesar de todo lo que estaba pasando, él se mantuvo fiel. Es el padre de la fe. En esta semana, ya con esto quiero terminar. En esta semana también tuve la bendición de compartir con una persona que hacía más de 20 años que no veía. Y para mí fue de gran bendición conversar con esta persona, porque él me dijo, mira, tengo ya 20 años de estar en el Evangelio. Hace 20 años me convertí. Hace 20 años estoy caminando con el Señor. Y él me lo dijo con una alegría, y en medio de toda esa conversación vino también un relato bastante doloroso, porque empezó a relatarme las pruebas que ha estado pasando en los últimos años. Y pude prestarle atención a cada palabra que él me decía, y pude ver su dolor, pude ver su angustia, en donde él me decía que ha pasado mucha necesidad en el aspecto financiero, en el aspecto económico. Ha estado desempleado por bastante tiempo. Había una escasez en su casa de todo. Y cuando él empezó a relatarme con mucho dolor todo esto, yo le hice una pregunta. Y la pregunta que yo le hice, porque quería saber la respuesta, porque él, cuando iniciamos la conversación, me dijo, hace 20 años estoy caminando con el Señor. Y cuando él me dio la respuesta, él me dice, no me he apartado del Señor por ningún momento. Y aún en estos momentos de que la crisis ha aumentado, por lo que ya todos conocemos mundialmente que está ocurriendo, aún así es cuando dice, más se ha intensificado en mi vida mi comunión con el Señor. O sea, no solamente he convertido mi hogar en un altar de oración, sino que no solamente yo, sino mi familia, mi hija. Dios dice, me ha regalado una familia, me ha regalado una buena esposa y una niña. Es una niña. Ella también, todos los tres juntamente, todos los días. Y hemos estado ayunando, hemos estado orando, hemos estado suplicando, hemos estado todos los días en comunión con el Señor. Y no importa, dice, si continúo pasando, pero sabe, me dijo algo, que en medio de esta crisis, en medio de toda esta situación, Dios le ha enviado provisión. Ha habido escasez, pero Dios le ha dado lo necesario. Dios le ha provisto de alimento, de comida, de vestido, el dinero que necesita, porque imagínese usted, querido amigo, cuando tenemos que pagar una renta y no hay trabajo, ¿verdad? Viene cierta preocupación, ciertas cosas vienen a entrar a nuestra mente. Ahora, me gustó la respuesta que me dio. Y luego de eso estuvimos hablando acerca del apóstol Pablo y todo lo que sufrió el apóstol Pablo, todo lo que sufrió Abraham, todo lo que sufrieron estos grandes como Job, estos grandes hombres de Dios que nos han dejado un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros. Y me sentí muy regocijado, me sentí muy contento y a la vez muy bendecido por la vida de este hombre. Y para mí es un ejemplo, a pesar de que es de mucha menos edad que yo, me ministró mucho a mi vida. Y
yo puedo decirle, querido amigo, hermano, que me está escuchando, que me está viendo, Dios puso algo especial en el corazón de cada uno de nosotros, los seres humanos. Él puso algo que se llama esperanza. Es una virtud que Dios plantó en el corazón del ser humano por alguna razón. Y esa virtud de la esperanza debemos mantenerla viva como una llama que se convierta como en el ancla en nuestras vidas, de que las cosas van a mejorar, de que vamos a obtener lo que Dios nos ha prometido en su palabra. No debemos desmayar, porque hay alguien que quiere robar tu esperanza, porque sabe que si roba tu esperanza, roba tu futuro. Y es el enemigo, es Satanás. Él quiere a toda costa romper, dañar, quebrar, desbaratar, quiere robar. Recuerda lo que dice Juan 10:10. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero la segunda parte dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Entonces, no permitamos, querido hermano y amigo, no importa la situación que estemos viviendo, no importa la circunstancia, no importa la escasez, en todos los aspectos, no importa. Manténgase anclado en la palabra de Dios. Manténgase anclado en la palabra de Dios. Esa es nuestra esperanza. Querido amigo, con esto termino. Yo quisiera regalarle un versículo bíblico que está en Romanos 15:13. Y quisiera animarle, exhortarle a que no desmaye, que su fe en estos tiempos de crisis no mengüe. Péguese, aférrese a la palabra de Dios, aférrese a lo que Dios tiene en su palabra para cada uno. Él tiene la respuesta a todas las cosas. Sepamos esperar en el Señor. Es bueno que esperemos en el Señor. No permitamos, no le abramos la puerta al enemigo para que robe nuestra esperanza, porque nos va a destruir. Y no solamente nos destruye a nosotros, si nos destruye a nosotros, destruye a nuestra familia. Capítulo 15, el versículo 13. El versículo 13 dice unas palabras muy lindas y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza. ¿A cuál esperanza se está aferrando usted? ¿A la esperanza aquella que humanamente vemos en lo que no tienen al Señor? ¿O está usted depositando toda su esperanza en el Señor? Espero que este corto estudio pues haya sido de bendición para usted. Gracias por sintonizarnos, gracias por su tiempo. Quisiera antes de despedir pues hacer una oración y nos vemos entonces el próximo domingo. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, primeramente damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por todas estas personas con las que yo he podido en esta semana conversar, porque usted lo ha puesto con un propósito. El primer propósito es, Señor, para orar por ellos, interceder por ellos. Y segundo, también para llevarle una voz de esperanza, una voz de aliento a aquellos que lo necesitan también. Y esperamos que también esas palabras y esas palabras que fueron dichas puedan ser eco en el corazón y la mente de estas personas. Y que más tarde puedan dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, así como ocurrió con su siervo Abraham. Gracias por su palabra. Gracias por todo. Gracias por la provisión. Gracias por todo lo que usted está haciendo en estos tiempos difíciles. No importa la circunstancia. Seguimos adelante con usted. Seguimos adelante orando. Seguimos adelante, Señor, buscando su rostro, buscando de usted, Señor.
Gracias, Señor, por fortalecernos. Gracias, Señor, por darnos siempre una palabra de aliento. Gracias, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.